Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer su compañía y trasladarles que nuestro objetivo principal es conseguir que aprovechen y optimicen el tiempo dedicado a este webinar. Soy María José Usez, directora de Desarrollo de Negocio en el área de Recursos Humanos de Integra, y me acompaña esta mañana como experto en el tema que trataremos en este webinar, Antonio Santa Cruz. Antonio Santa Cruz es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Ha completado su formación con cursos y seminarios sobre los más diversos ámbitos de la gestión empresarial y desarrollo personal y profesional en prestigiosas escuelas de negocio. Asimismo, cuenta con una amplia y sólida experiencia adquirida en el desempeño de diferentes puestos de responsabilidad, especialmente en el ámbito de Europa y Latinoamérica, donde ha desarrollado principalmente labores basadas en negociación, mediación y relaciones institucionales a los más altos niveles internacionales. Durante más de 20 años ha liderado y participado en diferentes grupos de negociación y mediación con grupos multinacionales, gobiernos y organismos multilaterales. Los objetivos específicos planteados en este webinar son, primero, comprender los elementos clave y las fases de una negociación, entendiendo el papel y la importancia de cada una de ellas, y en el punto número 2, conocer los diferentes estilos de negociación y cuándo aplicarlos. Nunca antes, como en estos días, el negociar se ha hecho algo tan cotidiano y necesario, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Negociamos cada día sin darnos cuenta, negociamos nuestro sueldo en nuestro trabajo con nuestro jefe, la paga semanal con nuestros hijos, el sitio donde ir de vacaciones con nuestra pareja, con nuestros amigos, el precio de un artículo con un proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. La negociación actual viene impulsada por el método Harvard. Y en este método es en el que se establecen 7 elementos básicos que se deben de tener en cuenta para enfrentar acuerdos sin perdedores. El objetivo del método Harvard es proporcionar un marco analítico y conceptual que permita llegar a acuerdos de ganar y ganar. Aumentar y mejorar las habilidades como negociador es una necesidad impostergable, indenegable, y para ello es imprescindible conocer una serie de técnicas que permiten saber qué ocurre en un proceso de negociación y por qué, de forma que nos permita controlar dichos procesos y maximizar los resultados. Sin más preámbulo, Antonio, dejo ya en tus manos el desarrollo verdadero del contenido de este webinar. Buenos días, adelante. Muy buenos días, muchas gracias, María José. Bueno, la idea principal, como ha dicho María José, es conocer qué es lo que ocurre en un proceso de negociación, ver por qué ocurre las cosas y poder tomar ventaja, precisamente conociendo qué ocurre y por qué ocurre, podemos tomar ventajas de ellas. Vamos a ir pasando por 6 puntos que vamos a ver. Estos 6 puntos, la mayoría de ellos coinciden precisamente con las fases del proceso de negociación, pero vamos a empezar a hablar del conflicto. El conflicto como motor del cambio. El conflicto surge en las relaciones humanas, simple y llanamente cuando dos personas o dos grupos de personas tienen intereses diferentes, tienen intereses contrapuestos. El conflicto surge en el ámbito personal, pues como decíamos antes, pues negociando la paga con nuestros hijos, viendo a qué restaurante vamos a ir con nuestra pareja. También nos surge en el ámbito laboral, pues negociando objetivos con nuestros colaboradores, negociando el sueldo con nuestro jefe, o en el ámbito comercial, profesional, pues negociando con nuestros clientes, proveedores, etcétera. La idea, desde luego, no es oponerse a este conflicto, puesto que de la forma de cómo se resuelva, de cómo se enfoque la resolución del conflicto y la forma de cómo se resuelva, pues precisamente es lo que va a condicionar que esa evolución, que ese cambio que se va a producir motivado por la propia resolución, pues sea de una manera o de otra. Precisamente de lo que se trata es de gestionar este conflicto de una manera positiva y hacer que la resolución, evidentemente,
sea en base a cubrir nuestras necesidades, que ese era el objetivo principal. Y eso se consigue a través de la negociación. Cuando hablamos de negociación, como hemos visto, esto forma parte de la esencia de las relaciones humanas. Es algo cotidiano, es algo que hacemos todos los días sin darnos cuenta. Si nosotros buscamos la definición de negociación en diferentes autores, pues nos encontramos multitud de definiciones, pero todas ellas tienen básicamente 4 elementos comunes. Evidentemente es una interrelación entre personas. Estas personas pues, probablemente tienen intereses comunes y, por supuesto, contrapuestos. Va a existir cesión por ambas partes y tenemos que ser conscientes de ello. Y además, la idea de una negociación siempre es llegar a obtener beneficio para ambas partes. Si no se cumple alguna de estos elementos, evidentemente no se trataría de una negociación. Podría tratarse de una imposición o podría tratarse de otra serie pero no una negociación. Por ello, la negociación se erige pues, como este hecho cotidiano, tanto personal como profesionalmente. Y entonces nos surge la necesidad de mejorar nuestras habilidades como negociador. Para convertirnos en un buen negociador, pues tenemos que tener en cuenta una serie de puntos, como por ejemplo, pensar de forma deliberada. Es decir, un buen negociador es consciente de qué es lo que está ocurriendo y por qué, y qué es lo que puede venir después. Lo segundo es contar con una preparación específica en el desarrollo de las capacidades que son necesarias para llevar a buen puerto las negociaciones. Vamos a considerar cuidadosamente todas las opciones y alternativas, evaluando todas y cada una y eligiendo siempre la que más convenga en cada caso. Además, pues tenemos que aprovechar nuestras capacidades humanas para influir en nuestro oponente y, en definitiva, en el proceso de negociación. Y todo esto siendo consciente de la necesidad de mantener una buena relación con nuestros oponentes. Como ha comentado María José, la negociación moderna viene impulsada por 3 autores, en este caso los profesores Fisher, Ury y Patton, de la Universidad de Harvard. Hace unos años, estos profesores escribieron un libro. En este libro, que ha sido un bestseller mundial, precisamente iba encaminado a conseguir acuerdos sin perdedores, de forma que todo el mundo gane. Para ello identificaban 7 elementos principales. La primera es alternativas al no acuerdo, intereses y posiciones, opciones, criterios, relación, comunicación, compromisos. Bueno, todo esto, evidentemente, el libro describe perfectamente cada uno de estos elementos y nosotros lo que hemos hecho ha sido tomarlo como estas enseñanzas, añadirlas a otros autores, a las enseñanzas de otros autores y a la propia experiencia, y con la idea de definir precisamente cómo es el proceso de negociación, qué es lo que ocurre en cada una de las fases, describirlas, cada una de las fases, y además cómo podemos tomar ventaja de ellas. Describiendo el proceso de negociación, todo proceso de negociación tiene una serie de fases, como hemos dicho. El proceso las tiene, otra cosa es que pasemos nosotros por ellas o no, y seamos conscientes de que ello ocurre o no. Precisamente, pues la idea es, vamos a preparar primero la negociación. Esa preparación de la negociación estaremos hablando de información, de análisis, de estrategia, de definir el marco. La siguiente fase va a ser una fase de creación de valor, en el cual el objetivo es ampliar el pastel con opciones imaginativas. Esta creación de valor la vamos a tratar desde el punto de vista de la negociación cooperativa o integrativa. Tiene varios nombres. La siguiente fase va a ser repartir el valor que se ha creado ya mediante la estrategia de posicionamiento y cesiones. Esto lo vamos a ver desde el punto de vista de la negociación distributiva, competitiva, tiene diferentes nombres también.
vamos a llegar a un acuerdo o no, ya lo veremos, pero la idea es que si llegamos a un acuerdo, tenemos un proceso de cierre y documentación, que tenemos que tener en cuenta una serie de circunstancias. Por último, tenemos una fase de seguimiento y aprendizaje que nos va a permitir seguir avanzando en nuestras capacidades de negociación. Todo ello siendo conscientes de la necesidad de mantener y desarrollar las relaciones interpersonales. Empezamos con la preparación. La preparación puede suponer incluso pues, más del 50% de las probabilidades de éxito de una negociación. En función de cómo nos lo preparemos, seremos capaces de llegar a acuerdos, a mejores acuerdos con nuestros oponentes. Vamos a trazar una estrategia, vamos a recopilar información y vamos a realizar una estrategia. Y esta estrategia que nos va a permitir tomar decisiones acertadas, ¿no? Alguien decía también que la mejor improvisación es habérselo preparado lo mejor posible, ¿no? Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Para preparar la negociación implica, primeramente, recopilar toda aquella información relevante acerca de todos los aspectos y todos los factores que influyen en la negociación. Vamos a estudiar bien el problema, vamos a estudiar bien el problema, identificando perfectamente cuáles son las pautas que lo provocan y cuáles pueden ser precisamente las vías de solución. Vamos a definir también muy bien, qué es lo que queremos conseguir con todo esto, porque, en definitiva, la idea es que la negociación no es un fin, sino que es un medio. ¿Un medio para qué? Pues para conseguir solventar una serie de problemas o cubrir una serie de necesidades que tenemos. Entonces hay que definir bien qué es lo que queremos conseguir. Pero a su vez tenemos que estar dispuestos a ceder. Habíamos dicho que es uno de los elementos básicos de la negociación. Y para ello, con todo ello, lo que vamos a hacer es definir una estrategia que nos va a permitir desarrollar todo esto de un modo exitoso. Cuando hablamos de las preguntas a contestar, vamos a contestar tres tipos de preguntas. La primera es, ¿cuáles son los factores que inciden en la negociación? ¿Qué estilo de negociación debemos adoptar? ¿Y qué escenarios, argumentos y objeciones nos vamos a encontrar? Cuando terminemos esta fase de preparación, tenemos que ser capaces de contestar a todas estas preguntas. Entrando en la primera, que sería cuáles son los factores que inciden en la negociación, debemos considerar que todas las negociaciones son diferentes, absolutamente todas. ¿Por qué? Pues porque en estas negociaciones influyen factores distintos o, si son iguales, probablemente con diferente intensidad. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de cuáles son estos factores que inciden y evaluarlos uno a uno. Los hemos agrupado, estos factores de negociación, en 4 ámbitos. El primero va a ser la naturaleza del problema. El segundo va a ser las partes en conflictos. Vamos a estudiarlas bien. Los terceros van a ser los negociadores. Distinguimos muy bien los negociadores de las partes en conflicto, porque evidentemente los negociadores, aunque pueden coincidir en algún caso, en muchos casos, pero los negociadores representan a la parte del conflicto. Por lo tanto, no siempre coinciden. Y la cuarta opción es las reglas del juego, que nos van a regir en todo el proceso de negociación. Vamos a la naturaleza del conflicto. Al analizar la naturaleza de este conflicto, una de las cosas que tenemos que ver es cuántas partes intervienen en la negociación. A mayor número de partes que intervienen, más complejo va a ser la gestión de esa negociación, la gestión de ese conflicto. Vamos a ver si es una relación puntual o es a largo plazo. Evidentemente esto nos va a condicionar bastante qué tipo de relación vamos a tener. Es decir, no podemos romper una relación personal cuando lo que pretendemos es tener una relación a largo plazo.
los puntos relativos a la confianza generada, a la información aportada, va a estar influido por esto. ¿Qué necesidades, intereses y objetivos tienen cada parte? Este es un tema bastante importante porque, en realidad, como hemos dicho, el objetivo de una negociación no es un fin. O sea, la negociación no es un fin, sino que es una herramienta precisamente para cubrir las necesidades que tenemos. Los objetivos es qué es lo que quiere esta parte, nuestra parte. O sea, y las necesidades sería por qué lo quiere. Entonces, tanto ellos como nosotros. ¿Por qué? Pues porque precisamente nosotros vamos a poder cubrir esas necesidades a lo mejor con opciones que no hemos evaluado desde un principio. El cuarto punto es cuál es la alternativa en caso de no alcanzar un acuerdo. También otro punto realmente importante, porque esto se maneja a través de un concepto que es el concepto de la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Esto depende de los autores, pues tiene distintos nombres. Nos encontramos como MAAN, MAPAN, hay diferentes acepciones a este mismo término. Básicamente se trata de, como hemos dicho, tomar la negociación como una herramienta y no como un fin, y por tanto, si nosotros tenemos otra opción diferente a poder llegar a un acuerdo que sea mejor a este mismo acuerdo, debemos optar por ella y no forzar de alguna forma a aceptar un acuerdo que no nos convenga. Es decir, todos los acuerdos que nosotros alcancemos tendrán que ser necesariamente mejor a este concepto, a esta mejor alternativa. Tratando de las partes en conflicto, lo que vamos a ver es cuál es el histórico de las negociaciones entre las partes implicadas. Tenemos que estudiarlo bien, qué es lo que ha ocurrido en otras negociaciones anteriores, si las ha habido. ¿Qué poder de negociación tiene cada parte? ¿Qué poder de decisión tienen los negociadores? Este es uno de los puntos que, a la hora de sentarnos en una mesa, uno de los primeros puntos que tenemos que aclarar es, oye, ¿hasta qué punto lo que el negociador acuerde será aceptado por la parte en conflicto? Cuando hablamos de los negociadores, tenemos que tratarlos, evidentemente, como personas concretas. Las partes en conflicto pueden ser organizaciones, pero los negociadores son personas. Por lo tanto, tenemos que evaluar toda una serie de aspectos inherentes, precisamente, a su personalidad. ¿Qué potencial de conflicto tienen? ¿Cuál es la personalidad de cada negociador? ¿Es alguien que les podemos adular? ¿Le gusta o es alguien humilde? ¿Es alguien digamos, qué motivaciones tiene? ¿Qué formación y experiencia tiene? Evidentemente, cuanta más formación y experiencia tenga en procesos negociadores o tratando el tema en concreto, pues bueno, va a ser, la negociación se va a encaminar de una manera o de otra. Hay que tener en cuenta el estado anímico y emocional de cada una de las partes. ¿Qué expectativas tienen a la hora de encontrar un acuerdo o no, o simplemente de manejar esta negociación? Pueden ser diferentes a las de las partes en conflicto en algunas ocasiones. ¿Qué conocimiento del problema en cuestión tienen? ¿Qué información dispone de cada negociador? Y sobre todo también, bueno, pues cómo son las relaciones interpersonales entre los negociadores. Esto es un tema también bastante importante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para poder manejarlo de una manera adecuada. Cuando hablamos de las reglas del juego, hablamos de en qué condiciones reúne el lugar donde se va a celebrar la negociación. ¿Cuál va a ser el clima? Es decir, nosotros podemos condicionar el desarrollo de una negociación pues con elementos tan sencillos como qué tipo de mesa vamos a utilizar, dónde nos vamos a sentar, que es en nuestras oficinas, es en las suyas, es en un sitio neutral. Las sillas van a ser duras, van a ser blandas, las bebidas van a ser frías, van a ser calientes. Todo esto condiciona perfectamente el clima de la negociación. Todo esto condiciona cuál es la percepción
que los negociadores van a tener de todo esto. ¿Qué estructura y agenda se presenta? Si te disponemos o no de un tiempo determinado para llegar a un acuerdo. Esto es importante porque el tiempo que tengamos va a condicionar, o el que nosotros, el apurar el tiempo para llegar a un acuerdo podemos condicionar nosotros y nos puede condicionar también para aceptar a lo mejor algunas condiciones que de otra forma no se aceptarían. Las presiones ajenas, sin duda. ¿Qué repercusión tendrá el resultado? Es decir, estamos condicionados para que el proceso de negociación tenga que ser privado completamente, el resultado, o no, puede ser público. ¿En qué va a afectar todo esto? Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de tener en cuenta las reglas del juego. La siguiente parte a contestar es qué estilo de negociación vamos a adoptar. El estilo de negociación es algo que nosotros tenemos que decidir. ¿Qué estilo de negociación vamos a llevar? Uno de los errores principales que cometen los negociadores poco expertos es precisamente adoptar el estilo de negociación que tiene la otra parte, o bien utilizar siempre el mismo estilo de negociación porque le ha ido bien en una negociación concreta. Tenemos que ser conscientes de que existen 4 estilos de negociación, básicamente. Existe un estilo colaborativo, otro competitivo, acomodativo y evitativo. Vamos a ver cada uno de estos 4. El estilo colaborativo se trata principalmente de colaborar con la otra parte para buscar ese tipo de opciones, esas opciones nuevas que nos va a permitir llegar a un acuerdo. Se trata de un estilo básicamente basado en ganar-ganar. La idea es ver qué opciones hay, compartir información y de alguna forma trabajar juntos para llegar a ese acuerdo. Este tipo de estilos se utiliza precisamente pues, en negociaciones internas dentro de una organización para evitar posibles conflictos posteriores, cuando se quiere desarrollar las relaciones con otra parte y obtener los mejores resultados para todos, ¿no? Y en realidad, pues cuando las dos partes comparten objetivos comunes. Es dar prioridad a estos objetivos comunes y tratar de los intereses que son contrapuestos, buscarle una solución que sea aceptable. Cuando hablamos de un estilo competitivo, que sería el siguiente, es precisamente lo que prevalece en este caso es ganar todo lo que el otro pierda. O sea, lo que una parte gana, el otro pierde. Esto, pues, cuando se utiliza, pues, son negociaciones que solo tienen pues, lugar una vez, la relación no tiene importancia con la otra parte. Y las negociaciones, por ejemplo, cuando el precio es el único elemento importante, entonces no existe de alguna forma ningún otro condicionante para llegar al acuerdo. Entonces la idea es buscar el mejor de los repartos de este pastel. El siguiente estilo, que sería el estilo acomodativo. En este caso es perder para ganar. En este caso lo que nos interesa es perder en este caso y nos interesa priorizar y desarrollar la relación con otra parte. Es decir, vamos a ganarnos la confianza e invertir en el largo plazo. Pierdo ahora, pero que la otra parte sea consciente de que yo pierdo, pero precisamente porque invierto en nuestra relación en el largo plazo. El siguiente estilo es el estilo evitativo. En realidad, como decíamos, no siempre tenemos que negociar. Entonces tenemos que identificar aquellas negociaciones en las cuales se nos presentan que tenemos más que perder que ganar. Es decir, cuando ningún acuerdo posible va a ser mejor que la alternativa que tenemos. Por lo tanto, lo que tenemos es un estilo que evidentemente es simplemente perder-perder. Es decir, aquí ninguno de los dos vamos a ganar porque de alguna forma no vamos a obtener nosotros una mejor posición que la que tenemos sin negociar. El siguiente punto es qué escenarios, argumentos y objeciones nos vamos a encontrar. Básicamente se trata de preparar de alguna forma, de identificar qué escenarios, qué argumentos vamos a utilizar, qué argumentos va a utilizar
la parte contraria, qué objeciones vamos a tener a esos argumentos, etcétera. Básicamente es el entrenamiento que tenemos, ¿vale? Antes, previo a una negociación. Es como si fuera pues un partido de baloncesto en este caso, en la cual, bueno, pues es practicar y practicar y practicar. Aquí, en este caso, debemos diagnosticar el estilo de negociación del oponente, las estrategias, los objetivos, cuáles son los intereses, las motivaciones, cuáles van a ser sus posiciones, con qué valor le van a dar a las contrapartidas que podemos ofrecerles. Aquí los juegos de rol, por ejemplo, es una herramienta realmente interesante que nos pueden dar mucha visibilidad acerca de qué es lo que puede ocurrir después de este proceso. Antonio, hemos hablado hasta este momento sobre los factores que inciden en la negociación, sobre los diferentes estilos y sobre los distintos escenarios y objeciones que podemos encontrarnos. El negociador, no cabe duda, siempre debe analizar a su oponente en todas sus facetas y áreas posibles, pero ¿qué pasa si nosotros optamos por un estilo de negociación y nos encontramos que el oponente nos muestra otro? Bueno, es una situación realmente habitual en la cual podemos encontrarnos precisamente que nosotros vamos con un estilo de negociación, pues por ejemplo entendemos que una negociación colaborativa puede ser la más beneficiosa para ambas partes y nos encontramos con que nuestro oponente entra directamente en un modo competitivo. Bueno, digamos que, como decíamos, el error más común uno de los errores más comunes que se cometen es precisamente mimetizarse con con el estilo de negociación que nos hemos encontrado. Es decir, si él viene con nuestro negociador, nuestro oponente, muestra un estilo competitivo, es adoptar también nuestro estilo competitivo. Como hemos dicho también antes, el estilo de negociación es algo que debemos meditar y decidir, y por tanto, si lo que entendemos es que un estilo colaborativo es lo que nos va a llevar a una mejor solución, lo que tenemos que tratar es de influir en nuestro oponente para que sea él el que adopte el estilo de negociación que nos interesa más a nosotros. Perfecto, creo que nos has aclarado bastante. Antonio, ¿presentas ahora el resto de las fases? ¿Nos presentas el resto de conceptos que nos ayuden a convertirnos en esos expertos negociadores? Pues sí, vamos a por lo siguiente. La siguiente es crear valor para las partes. Para crear valor para las partes, de lo que se trata precisamente es de crear un clima de confianza, de reciprocidad, de credibilidad mutua. Al disminuir precisamente los riesgos de revisar posteriormente el acuerdo, pues se asegura pues, una mayor estabilidad a la hora de poner en marcha la solución negociada. Básicamente se presta a tomar en cuenta las relaciones entre los negociadores en el futuro. Le da mucho más valor pues, a la creatividad, a conceptos como la creatividad, la búsqueda de opciones constructivas y dinámicas, las ideas, las acciones nuevas. Y la idea es persuadir a la otra parte para que trabajemos juntos en llegar precisamente a estas mejores opciones, a localizarlas, identificarlas, localizarlas y ponerlas en marcha. En un plano general, bueno, pues se transforma básicamente en un modo cotidiano de solución de problemas, en las cuales llevar a desarrollar estos modelos de autoridad y de acuerdo, en vez de poder y de imposición, ¿verdad? Bueno, la idea de este crear valor para las partes se apoya en el concepto de la negociación integrativa. Como hemos dicho, es integrativa, colaborativa, bueno, hay diversos nombres para lo mismo. Básicamente, en esta negociación integrativa se basa en 5 pilares. El primero es separar las personas del problema. Es decir, nosotros para poder llegar a un acuerdo y poder llegar a una negociación, a una solución a la negociación, pues que sea imaginativa. Además, lo que tenemos es
que primero de ser conscientes de que el problema es una cosa y las personas es otra. De hecho, debemos ser muy duros con el problema, pero tenemos que ser blando con las personas. Solo de esa manera vamos a poder ser conscientes de cuáles son sus motivaciones y utilizar la psicología y elementos pues, bueno, pues de las propias relaciones humanas para poder tratar esto. Lo siguiente es la visión global del problema, es decir, vamos a tratar con nuestro oponente para ver de una forma global cuál es el problema, cuáles son las motivaciones, cuáles son los intereses. Esto es lo que de una manera coloquial decimos que las ramas no nos dejan ver el bosque. Pues de eso se trata, ¿no? De ver el bosque y de ver cuáles son las diferentes salidas con independencia de la situación concreta que tenemos en ese momento. Tenemos que centrarnos en los intereses y no en las posiciones, es lo que hablábamos. Es decir, los intereses realmente es por qué lo necesitamos, por qué, cuáles son las necesidades que necesitamos nosotros cubrir con este acuerdo. No en las posiciones. La posición es, de alguna forma, una visión parcial y concreta que tenemos en un momento determinado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues conjuntamente inventando opciones que nos beneficien a ambas partes. Podemos incorporar nuevos elementos en la negociación y de alguna forma la idea es minimizar aquellos aspectos que realmente nos contraponen, dándole valor a todos aquellos intereses que tenemos comunes. Y por último, una vez tenemos estas opciones, podemos utilizar criterios objetivos, como pueden ser pues, el precio de mercado, la valoración de un experto independiente, bueno, para alcanzar ese acuerdo. La siguiente fase va a ser distribuir el valor. Antonio, lo habitual en una negociación es ir directamente a repartir el valor de lo que se negocia, está claro, pero ¿qué perdemos? Se me ocurre, ¿qué perdemos si no se realiza la fase de creación de valor? Pues precisamente lo que perdemos es el valor que podemos crear conjuntamente. Es decir, otro de los errores habituales es precisamente ir directamente a distribuir el valor ante una negociación desde el primer momento. Precisamente lo que perdemos es la oportunidad de crear conjuntamente todo ese nuevo valor que luego vamos a distribuir. Correcto. Y precisamente de este concepto de distribuir el valor es lo que trata la siguiente fase. Esto es la fase básicamente en la que hemos definido tradicionalmente como negociación. Es decir, básicamente estamos hablando del poder de negociación. El poder de negociación es un concepto realmente interesante porque no se trata tanto del poder que uno tiene o que el rival tiene, del poder real, sino del poder que la otra parte percibe. Otro error muy habitual es infravalorar el poder que tenemos nosotros mismos o incluso pues, sobrevalorar el poder de negociación de nuestro oponente. Vamos a hablar de posicionamiento. Cuando hablamos de posicionamiento se trata de establecer ya, una vez que tenemos claro qué es lo que queremos conseguir y todo esto que hemos preparado, bueno, pues el posicionamiento debe ser un posicionamiento que sea ambicioso. Ambicioso para cubrir nuestros objetivos de una manera solvente, pero además que tengamos capacidad de poder negociar, de poder ceder. Precisamente desde lo que identifica desde nuestro posicionamiento hasta el punto de ruptura básicamente es cuál es lo mínimo que yo puedo aceptar, es lo que se denomina la banda de negociación. Si nosotros superponemos en un gráfico cuál es nuestra banda de negociación, es decir, desde donde empieza, desde nuestro posicionamiento a nuestro punto de ruptura, y también ponemos la de nuestro oponente, seremos capaces de identificar cuál es la zona de posible acuerdo. El manejo de expectativas. De lo que se trata, evidentemente, es de minimizar las expectativas de nuestro oponente y ampliar las nuestras. Para esto existen pues, técnicas pues, del estilo de ceder muy poquito a poco,
de que cada una de las cesiones a nuestro ponente les cueste mucho, etc. Dándole valor realmente a nuestras soluciones, quitándosela a nuestro ponente. Y por último, con todo esto, pues establecer una estrategia de cesiones. Esta estrategia de cesiones pues también tiene diversas técnicas que nos permiten maximizar estas cesiones, basándonos principalmente en dos conceptos. Uno es qué nos cuesta a nosotros y otro, el segundo, es cuánto valora nuestro ponente esta cesión. Es decir, vamos precisamente a empezar a ceder cosas que nuestro ponente valora mucho, pero que a nosotros nos cuesta poco. Evidentemente, cosas que a nosotros nos cuestan mucho y a nuestro ponente valora poco, pues no tiene ningún sentido ceder en esta fase. Bueno, llegamos a un acuerdo y tenemos la posnegociación. Bueno, existen también técnicas para cerrar acuerdos, de cómo ser capaces de no forzarlo, porque en realidad, pero sí llevar al negociador, a la otra parte, a aceptar o a llegar a terminar la negociación. Una vez establecido el acuerdo, tenemos que escribirlo, ¿vale? Todo el mundo somos muy buenos y somos estupendos hasta que se demuestra lo contrario. Y por tanto, una de las cosas que tenemos que hacer es recoger penalizaciones por incumplimiento. Esto es algo que tenemos que hacer en todas las negociaciones. ¿Qué pasa si no se cumple? Es una de las cosas que evidentemente en muchas ocasiones se deja de lado. Pero al final, precisamente por mantener esta buena relación y por mantener y desarrollar las relaciones interpersonales, tenemos que ser capaces de, en un ambiente cordial, establecer qué es lo que ocurre, si no se cumple. Además, bueno, pues al final de cada negociación debemos remarcar las ventajas obtenidas las ventajas y qué valor le va a aportar a nuestro adversario. Siempre es interesante. Mostraremos a la otra parte que además, bueno, pues que ha conseguido mucho más de lo que hubiese conseguido en el caso de no haber llegado a este acuerdo. Y además, bueno, pues tendríamos que establecer un seguimiento, es decir, el objetivo precisamente de un acuerdo es que se cumpla. Y para cumplir ese acuerdo, pues tenemos que evaluar que efectivamente lo acordado se cumple. Normalmente hay comisiones de seguimiento, se pueden establecer toda una serie de elementos, pero el objetivo básico es simplemente este, ver que efectivamente los acuerdos a los que se ha llegado, pues los cumplimos. Por último, lo que tenemos que hacer es, para crecer con nuestras habilidades de negociación, pues es aprender de nuestra propia experiencia. Pues, ¿qué objetivos hemos alcanzado? ¿Qué beneficios para nosotros y para nuestro interlocutor? ¿Cómo hemos conseguido ampliar el pastel? Por si precisamente este tipo de pautas las podemos seguir en el futuro. ¿Qué opciones creativas hemos desarrollado? Las cesiones. ¿Qué contrapartidas hemos obtenido? ¿Qué deberé tener en cuenta? Básicamente es qué haría de forma diferente. Yo creo que todo se resume en qué haría de forma diferente si tuviera que repetir la negociación. Es un ejercicio que realmente es interesante. ¿Para qué? Pues precisamente para desarrollar estas habilidades y técnicas que nos van a seguir. Hay una serie de habilidades que tenemos que desarrollar desde el punto de vista de la negociación. Como hemos dicho, la primera es pensar de una forma deliberada. Es decir, tenemos que ser conscientes qué es lo que hay, qué alternativas tenemos, cuáles van a ser de una manera fría y calculada, cuál va a ser nuestra reacción y nuestras decisiones en cada uno de los puntos. Tenemos que tener una actitud constructiva. Siempre va a ser mucho más... es mucho más difícil, que siempre se ha dicho que construir es mucho más difícil que destruir, pero precisamente por esta actitud constructiva tenemos que nos va a permitir llegar a soluciones que probablemente no hubiéramos imaginado desde el primer momento.
no podemos perder de vista que la negociación es una herramienta para conseguir nuestros objetivos. Por lo tanto, cualquier acuerdo que nosotros lleguemos tiene que cubrir estos objetivos, estas necesidades. Por tanto, tenemos que tenerlas presentes permanentemente. Flexibilidad constante. Siempre tenemos que ser capaces de poder cambiar nuestro estilo de negociación en función de cómo se vaya desarrollando. Tenemos que ser capaces de modelar la negociación en función de cómo se va, avanzando en el proceso. Tenemos que dominar las emociones. Es muy importante, somos personas, nuestros rivales también lo son, y no estamos exentos de tener emociones. Emociones que pueden ser desde la ira a la condescendencia, bueno, todo tipo de emociones. Bueno, tenemos que ser capaces de dominarlo y además de ser conscientes de que las otras personas van a tener sus propias emociones y bueno, pues cómo podemos precisamente identificarlas y bueno, influir en ellas. Tenemos que generar confianza. Hay gente que genera confianza por su forma de trabajar, pues con su actitud, con su tono de voz. Generar confianza o desconfianza es una consecuencia de la actitud de la persona. Muchas veces de forma totalmente inconsciente, pero que además incide totalmente la negociación en el resultado de la misma. La asertividad, otro concepto realmente importante, básicamente es la capacidad de poder decir que no ante una petición, pero teniendo en cuenta precisamente cuáles son teniendo en cuenta la otra persona y sus emociones. El lenguaje corporal nos dice muchísimo. Podemos identificar cuál es el estado de ánimo, cuál es la receptividad o no hacia una propuesta. Tenemos que ser capaces de ver qué es lo que el cuerpo está diciendo y además de transmitir también información con nuestro propio lenguaje corporal que adoptamos de una forma deliberada. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias. Estas han sido algunas de las muchas pautas que podemos aprender y entrenar para mejorar en nuestras actitudes como negociadores. Palabras finalmente como actitud, flexibilidad, visión, confianza destacan como virtudes de un buen negociador. Y sin más, pues abrimos ahora un breve turno de ruegos y preguntas donde Antonio, como experto, intentará resolver cuestiones y no obstante nos comprometemos, por la escasez de tiempo que tenemos ahora, nos comprometemos a dar respuesta a todas sus cuestiones de forma individual. Con lo cual, pues bueno, lo dicho, abrimos este breve turno de preguntas. Bien, nos lanzan por aquí. Antonio, ¿cuál crees que es la fase del proceso de negociación más importante entre todas las expuestas? Bueno, todas las fases del proceso de negociación son importantes y todas, como hemos dicho, ocurren. Otra cosa es que seamos conscientes o no. Pero si tuviera que identificar una fase, sería la de preparación. Como hemos dicho, yo valoraría más del 50% de las posibilidades de éxito de un proceso de negociación se van a deber a lo bien o mal preparado que nosotros llevemos el proceso. Muy bien. Me gusta esta pregunta. Dice, ¿existen técnicas concretas para cerrar una negociación? Sí, sin duda. Existen técnicas para forzar, no forzar, porque insisto, al final la otra parte no va a aceptar algo que no quiera, pero sí llevar a la otra parte a un proceso de cierre. Existen técnicas que algunas con diversas, cada una de ellas tiene sus ventajas y sus inconvenientes y que es necesario dominarlas y tenerlas claras, ¿no? para utilizar una u otra. Yo creo que una última, no sé muy bien si nos queda reflejado.
Al negociar algunas veces nos sentimos engañados. ¿Es posible detectar si realmente nos están diciendo toda la verdad o se ocultan, nos engañan? ¿Hay técnicas también para detectar esto? Bueno, hay auténticos expertos, ¿no?, en mentir, En mentir. sin duda. Y tenemos que ser conscientes de que es posible que nos estén engañando. Entonces, detectarlos, pues bueno, si nosotros dominamos el lenguaje corporal, hay muchos detalles que nos pueden indicar que efectivamente o no nos están diciendo toda la verdad o nos están ocultando parte de la verdad. Y bueno, y en función de cómo lo vayamos desarrollando, pues bueno, pues podemos efectivamente tener claro cuál es, bueno, o vislumbrar un poco qué parte de verdad tienen en lo que nos están diciendo. Bueno, nos preguntan también acerca de qué consejos para una negociación en la que eres parte negociadora más débil, porque la otra parte tiene mucho poder. Bueno, evidentemente, habría que ver el caso concreto, y analizarlo, porque muchas veces ocurre, como hemos dicho, el poder de negociación no es tanto el poder real que tienes, sino el poder que la otra parte cree que tienes. Eso es un concepto realmente importante. Tendríamos que ver, efectivamente, qué es lo que queremos conseguir y qué opciones tenemos y cuál es la actitud de la otra parte. En función de esa actitud de la otra parte, tenemos que ser capaces de modelar una solución. Muy bien. Bueno, pues yo creo que hemos cumplido con nuestro objetivo, hemos estado en plazo y en tiempo, así que, sin más, decir que agradecemos su presencia, su asistencia, su interés mostrado y pues que quedamos a su disposición y dejamos ahí también nuestro contacto. Y seguiremos en ello y trabajando desde luego para seguir lanzando este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias. Gracias a todos.